Resolver. El resistor R1 es igual 20 ohm. Es igual a 20 ohm. Está en serie con la conexión en paralelo R2 60 ohm. Y R3 120 ohm. La tensión en los bornes es 120 volt. Entonces aquí son 120 volt. Calcule la resistencia equivalente. B. La corriente total. C. Las tensiones parciales y las corrientes parciales. Solución. La resistencia R2 con la resistencia R3 están en paralelo, entonces resulta una resistencia equivalente. Tenemos que la resistencia equivalente es igual al producto de R2 por R3 entre la suma de R2 más R3, y es igual a R2 son 60 ohm multiplicado por R3 que son 120 ohm. Aquí lo tenemos, y dividido entre la suma de R2 que son 60 ohm más 120 ohm, igual 60 por 120 son 7200, y aquí tenemos ohm y aquí también tenemos ohm, entonces será ohm por ohm. Entre la suma que son 60 más 120 son 180 ohm. Como ohm está en el numerador y en el denominador, simplificamos y queda 7200 ohm entre 180 es igual a 40 ohm. La resistencia de 60 ohm con la de 120 ohm que están conectadas en paralelo ahora se puede reemplazar por una sola resistencia que tenga un valor de 40 ohm. Entonces aquí tenemos 40 ohm y esta es la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente de 40 ohm está en serie con otra resistencia R1 que es igual a 20 ohm. Estas dos resistencias están conectadas en serie y a la vez están conectadas a una fuente de tensión de 120 volt. En este circuito la resistencia de 20 ohm y la de 40 ohm están en serie, entonces la resistencia total será 20 ohm más 40 ohm es igual a 60 ohm, o que es lo mismo la resistencia equivalente. Al circuito original, que es este, lo podemos reemplazar por una sola resistencia de 60 ohm. $60 ohm es la respuesta a la pregunta A. En la pregunta B nos piden la corriente total, o sea la corriente que está circulando por acá. Entonces la corriente total será I, aplicando la ley de Ohm, 120 volt, que es el voltaje, entre la resistencia que son 60 ohm, de donde resulta que son 2 amperes la corriente total. Para calcular las tensiones parciales dibujamos nuevamente el circuito. La corriente I total es 2 amperes. La tensión en la resistencia de 20 ohm se calcula por la ley de Ohm, que es intensidad por resistencia, pero la intensidad son 2 amperes y la resistencia son 20 ohm. Resulta que la tensión es igual a 40 volt. Podemos anotar que la tensión en la resistencia de 20 ohm es igual a 40 volt. Aquí tenemos 40 volt, pero en la fuente hay 120 volt. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, acá tiene que haber 80 volt. Ahora, la tensión en la resistencia de 60 ohm es igual a 80 volt, y la tensión en la resistencia de 120 ohm también es igual a 80 volt, porque la resistencia de 60 ohm y 120 ohm están en paralelo. La resistencia de 60 ohm es R2 y la resistencia de 120 ohm es R3.
La corriente que circula por R sub 2 lo calculamos de la siguiente manera: intensidad R sub 2 es igual al voltaje, pero el voltaje son 80 volt, entre el valor de la resistencia, que son 60 ohm, es igual a 1,3333 amperes. La corriente que circula por la resistencia R sub 3 lo calculamos de la siguiente manera: y R sub 3 es igual al voltaje, que son los 80 volt, entre la resistencia, que son 120 ohm. Acá también es ohm. Es igual a 0,6667 amperes. Calcular la potencia total del circuito y las potencias en cada resistencia. La potencia total del circuito es igual a la tensión total por la corriente total. Es igual, la tensión total son 120 volt por la corriente total son 2 amperes. Y es igual a 240 watts. La potencia en la resistencia de 20 ohm es igual a la tensión en la resistencia de 20 ohm por la corriente. Es igual, la tensión en la resistencia de 20 ohm, lo tenemos acá, son 40 volt, por la corriente son 2 amperes, y donde resulta que esa potencia es igual a 40 por 2, 80 watts. La potencia en la resistencia de 60 ohm es igual a la tensión en la resistencia de 60 ohm por la corriente en la resistencia de 60 ohm, pero también la resistencia de 60 ohm es R sub 2, y tenemos aquí los valores, que la tensión en la resistencia de 60 ohm, lo tenemos aquí, son 80 volt por la corriente en la resistencia R sub 2 es 1,3333 amperes, y esta potencia es igual a 106,6640 watts. La potencia en la resistencia de 120 ohm es igual a la tensión en la resistencia de 120 ohm, que lo tenemos aquí, son 80 volt por la corriente en la resistencia de 120 ohm, que es igual a la resistencia I sub R sub 3, que son igual a 0,6667 amperes, es igual a 53,3360 watts. La potencia de 80 watts lo podemos escribir ordenado así: 80,0000 watts. Ahora estas potencias lo sumamos a 80 watts más 106,6640 watts más 53,3360 watts, y nos da 240 watts. Estos 240 watts son igual a la potencia total.